Hola, buena tarde a todos, bienvenidos a un episodio más de Historias que Alimentan. Hoy voy a tener el honor de platicar con un hombre que ha dedicado la mayor parte de su vida al sector pecuario, el ingeniero Alejandro Aragón Calvo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Inge. Gracias por la invitación. Es un placer poder aportar algo del trabajo que hemos hecho desde que egresamos y un gusto coincidir en un tema tan interesante como es el sector pecuario. Pues ok, para comenzar me gustaría que me platicara cómo es que empieza su transcurso en este sector. Yo soy egresado del Tecnológico Agropecuario de Oaxaca. Anteriormente era el ITAO número 23. Tuve la fortuna de que en cuarto semestre se fundó una cooperativa escolar y empezamos a producir pollo de engorda. Se me hizo demasiado dinámico, muy interesante, de mucho capital, de mucho riesgo, pero tuvimos oportunidad de tener utilidades y no se diga el conocimiento que adquirí. Eso me hizo interactuar a mí con personas en el medio de ese entonces. La avicultura de Oaxaca sí tenía más presencia a nivel regional. Siempre ha sido baja respecto a otros estados, pero había avicultores. Entonces cuando egresé se me hizo fácil contactarme con avicultores que me dieran la oportunidad de trabajar con ellos y ahí empecé a trabajar desde 1992 hasta la fecha en el ramo. Indiscutiblemente como ingeniero agrónomo zootecnista trabajo en todas las áreas, pero siento que me he especializado más en el área de avicultura y podría decir que en todas sus ramas. O sea, sí hemos interactuado con reproductoras, planta de incubación, pollo de engorda, posturas comerciales y crianzas para intereses de programas sociales. Aquí en Oaxaca, ¿cuál es el reto más fuerte que se ha encontrado con los productores? Porque luego todo el mundo queremos poner gallinitas de postura. El reto más fuerte yo creo que es el riesgo a la alta inversión, porque la avicultura, al igual que muchas ramas pecuarias, son de alta inversión con ganancias proporcionales al riesgo. Entonces mucha de la gente que he conocido son emprendedores, pero por desgracia les falta, aparte del recurso financiero para crecer y arriesgarse y querer ganar más, los limita mucho a tener pocos volúmenes. Entonces, aparte de eso, siempre vamos a tener la presencia de los mercados más fuertes que son lo que oferta Puebla, Chiapas y otros estados incluso, ¿no? Que con oferta y demanda han hecho que la avicultura de Oaxaca haya colapsado hace muchos años. Actualmente hay una tendencia muy fuerte de nuevo a la avicultura de traspatio tecnificada, que es donde me gustaría compartir lo que están haciendo muchos productores actualmente. ¿Me ayuda a compartirnos? Nosotros toda la vida hemos dedicado nuestra fuerza de trabajo a la avicultura en todas sus ramas. Algo interesante pasó con el COVID. Mucha gente empezó a desemplearse. Nos empezaron a buscar muchísimos amigos, clientes nuevos hasta ese entonces, con la inquietud de empezar a criar aves de postura, con la finalidad de tener algún ingreso para sostenerse y no se diga solucionar el problema de la comida. Ya teníamos algunos clientes en ese entonces que asesorábamos, produciendo huevo, pues un tipo amigable, ecológico, orgánico, ¿no? Pero sí con aspectos de la crianza fuera de jaula y libres de estrés. Pero eran muy pocos realmente. Con la apertura comercial que hicimos con estos clientes nuevos a raíz de COVID, pues la cartera de clientes creció sustancialmente. Con clientes desde 10 gallinas, 20 gallinas, hasta gente que se atrevió a meter parvadas de 500, de 1000, algunos hasta de 3000, 5000 aves, que para Oaxaca es mucho en este tipo de producción. No todos se lograron sostener, pero un gran porcentaje hasta la fecha siguen produciendo después de tantos años. Y la avicultura de este tipo ha estado creciendo año con año, porque a pesar de que exista mucha producción de huevo blanco, que es la base del consumo en Oaxaca, la producción de huevo rojo de aves que están libres de estrés, libres de jaula, en pastoreo, en crianzas amigables, con muchos conceptos que le dan,
sigue teniendo mucha importancia y mucha venta en el mercado oaxaqueño. Ya no solamente local, ahora sí ya podemos decir que tenemos mercados regionales en todo el estado. Y lo mismo está pasando en otros estados vecinos. O sea, tengo la experiencia de trabajar con gente de Puebla, de Veracruz, de Tlaxcala, del Estado de México, incluso hasta en Chiapas hemos establecido comercialización. Buscamos al ingeniero Alejandro Aragón. ¿Qué podemos encontrar con usted? Sin duda alguna, lo principal es primero una amistad franca, la que le ofrezco a la gente. A veces no resulta hacer algún negocio o alguna asesoría, pero siempre la amistad, y nos ha hecho aperturar que les ofrezcamos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de más de 30 años de experiencia en el mercado oaxaqueño en varias ramas. Y la idea de apoyar al productor es que él lo vea como una fuente de ingresos y negocio, que ganen, no solamente que la balanza se incline hacia un lado en el aspecto de la utilidad. Eso nos ha hecho permitir el ingreso a varios sectores de la población que empiezan a producir huevito o pollo y que ven utilidad y ven una esperanza de poder crecer en el mercado. Y tenemos muchas historias de éxito con varios productores oaxaqueños. ¿Y alguna historia de fracaso? ¿Cuál cree que sea el punto medular para que no lo logren? Sin duda alguna, el riesgo en lo sanitario, creo que en todas las especies pecuarias siempre va a ser el talón de Aquiles cuando hay pérdidas por presencia de enfermedad, la elevación de los costos de la alimentación, que es el ángulo. Lo voy a interrumpir tantito. Me habla de sanidad en tema de aves. ¿Podría compartirme cuáles son las enfermedades más interesantes en esta especie? Ok. A nivel de avicultura nacional, siempre ha sido una incertidumbre criar con los problemas de influenza aviar que ha habido en el país. El país sí se rige mucho en una zonificación para poder comercializar las aves o los productos derivados de estas. Aparte de eso, siempre el país ha estado en campaña y ahorita actualmente libres de Newcastle, de alta patogenicidad y también de salmonela. Pero aunado de eso, en nuestros patios de Oaxaca siempre va a haber la incertidumbre de criar bajo el riesgo de brotes de Pastorela multocida, lo que anteriormente era Pastorela hemolítica, problemas de enfermedades respiratorias crónicas que se complican, problemas de nutrición muy marcados. Entonces, por desgracia, muchos productores cuando tienen algún brote y no tienen la asistencia debida por la zona en la que se encuentran o que no conocen a personal que se dedique a esto, han llevado a fracasos espantosos, ¿no? De pérdidas prácticamente del 100% de su capital. Muchos de ellos se nos han acercado después de que tuvieron un problema o que fuimos recomendados para empezar a tratar de hacer una estrategia, ¿no? De cómo poder ellos progresar en el mundo fascinante de la avicultura, pero de alto riesgo. Entonces, desde su experiencia, ¿cuáles serían las vacunas que no pueden faltar? Sin duda alguna, en Oaxaca el calendario básico va a ser Marek el primer día de edad, eso es en las plantas de incubación. Newcastle, forzosamente en forma ocular, se repite según el riesgo que haya en las poblaciones o en los estados. Puede ser 3 aplicaciones vivas durante la crianza del ave. Mínimo las vacunaciones de las famosas vacunas triples aviares. Y si el productor puede poner las emulsiones, que son refuerzos para aves de larga vida. Viruela, forzosamente 2 aplicaciones en la crianza del ave, sexta semana, semana 14. Y se puede incluir más vacunas según el riesgo por el volumen de la producción. Cuando ya las parvadas superan las 5,000 aves, vale la pena aumentar el calendario en bronquitis infecciosa, se puede reforzar la laringotraqueitis, síndrome de baja postura. Entonces va a ser acorde al volumen de producción y al riesgo que tenga el productor en la zona en la que se encuentre. No hay un calendario definido como una norma, sino va a ser aplicado según el estado y según la región en la que se encuentre la crianza. Ok, seguía, lo interrumpí, pero estaba platicando sanidad y luego me comentó nutrición. En nutrición prácticamente
toda la vida se dependía de marcas comerciales en el mercado y se producía con los alimentos que se adquirían de la marca que fuese, con resultados también pues muy disparejos, ¿no? O algunas ocasiones con éxito, otras con fracaso, pero siempre con altos costos de producción. ¿Qué es lo que vemos nosotros de apertura comercial con muchas empresas? La llamada fabricación de micros o núcleos, como los conocen algunos, vinieron a facilitar la fabricación de alimentos. Al solamente el productor incluir las materias primas de más volumen y que son actualmente fáciles de adquirir en Oaxaca. Entonces la parte nutricional vino a ser prácticamente solucionada por nutriólogos de estas empresas. Algunos quizás sí manejamos la nutrición más avanzada y podemos formular o hacer dietas acordes a cualquier situación. Pero esto vino a hacer que los costos de producción de muchos productores oaxaqueños bajaran y empezaran a tener accesos a materias primas de alta calidad y a menores costos y con más facilidad de adquirirlas. Antes era un predicamento, por ejemplo, conseguir pasta de soya de buena calidad, maíces a precios, aceites, calcios. Actualmente ya hay varias empresas que nos dedicamos a distribuir esto en Oaxaca, ¿no? O a formular para gran volumen. Y no solamente lo veo en grandes productores, lo veo ya en pequeños productores que, aunque tengan muy pocos animales, han decidido hacer sus alimentos o adquirir alimentos de este tipo, fabricados en plantas de autoconsumo de otros productores y que ven resultados, porque no nos dedicamos a ganarle a la comercialización, sino es para productores. Ya me mencionó sanidad, nutrición, ¿algún otro tema que tenga que ver con las aves? Indiscutiblemente las aves se toma en cuenta la genética, okay, pero está solucionado. A México y a Oaxaca directamente se introducen aves de alto valor genético, o sea, tanto en pollo de engorda como en gallinas de postura o en las llamadas aves de doble propósito, que son para carne y huevo. Entonces, ese vector ya está completamente garantizado para la gente que se va a dedicar a producir en gran volumen o en escaso volumen también. El otro, el manejo, es la parte donde trabajamos nosotros. Tratar de enseñarle al productor cómo manejar este recurso genético con sus buenos calendarios de vacunación, la sanidad y la nutrición también, que por ende se ha estado solucionando en que ellos puedan adquirir alimentos de alto rendimiento. Y el eje principal que ya les corresponde a ellos, la administración de su negocio. Y es donde van a entrar sus problemas financieros, su estabilidad económica, los recursos con los que cuentan. Y yo creo que lo que le ha faltado a muchos es la perseverancia. Perseverancia. O sea, un negocio cuesta mucho trabajo mantenerlo, tratarlo de impulsar y que empiece a dejar utilidades y que después permanezca y se sostenga en la línea de tiempo, ¿sí? Y es donde veo que muchos se desesperan en querer ganar de inmediato y ganancias fuertes, y no es así. Creo yo, lo que he visto en el sector del cerdo en específico, que es en el área donde yo me desempeño más, la profesionalización les cuesta mucho trabajo. No sé usted qué opina. Sí, yo tengo la dicha de haberme dedicado desde que egresé a esta noble profesión y en todas sus especies, pero siempre al principio nos sentíamos como que eran carreras que la gente despreciaba, todo lo que era el sector agropecuario. Y desde mis amigos en ese entonces, todos migraban a carreras de computación, comunicaciones, turismo. Después descubrimos que son nichos de mercado y que la alimentación es diaria y que somos pilares en la producción de alimentos a nivel del sector primario. ¿Qué hemos visto actualmente? Que no hay tanta gente que se quiere involucrar en el sector agropecuario. Tienden a otro tipo de carreras de menos trabajo físico, de menos cansancio, de más monetización. Y lo que yo he notado, al menos con los profesionales que se me han acercado, que ya no estudian como se estudiaba antes, ¿no? Que era subrayar el libro, hacer resúmenes, hacer tareas, grabarse, todo eso para presentar un examen. Y lo digital es muy bueno, es excelente,
la inteligencia artificial es excelente, o los buscadores, pero siento que si el alumno se basa mucho en depender de estos conocimientos y no utilizarlos como debe ser, la dependencia es tan fuerte que cuando uno le suspende lo digital, ya no pueden, ya no saben pueden qué avanzar. hacer. Vienen a fracasar. Y me ha tocado hacer ese tipo de exámenes en campo, ¿no? De que tengan los conocimientos en su cerebro y no en un celular. Entonces, ¿me podría apoyar para invitar a los jóvenes a que se interesen en el sector? ¿Qué les podría decir con su experiencia? Sin duda alguna es una carrera difícil, pero es muy apasionante. Y al paso del tiempo, pues es una carrera rentable. O sea, el ser humano, la mayoría que pueda, pues tiene sus alimentos 3 veces al día. O intentan por lo menos hacer eso, ¿no? Y más ahora que se está tratando de tener una alimentación sana, Que ya inocua, la pirámide, de hecho. balanceada, se está de nuevo migrando a huevos de calidad, carne de pollo, de cerdo, de res de calidad, miel, frutas, verduras, todo eso. Y hemos visto muchas historias de éxito de también compañeros del agro agrícola, del sector agrícola, que están caminando y produciendo bastante bien. E incluso, como motivación, tenemos más clientes de que tienen otras profesiones, sí, que compañeros del sector agrícola pecuario. Tengo a muy pocos conocidos que tienen esa profesión produciendo. La gran mayoría son clientes que simplemente vieron la necesidad de producir un producto muchas veces para ellos mismos y después el comercializarlo y con buenos resultados. Entonces es cuestión de perseverancia, de que crean en sus sueños, sus ideas, y que es una noble carrera, sin duda alguna, ¿no? Después de 30 años de egresado, yo sigo con esta intensidad que como eran mis primeros pasos. Ya me platicó, ya le pregunté fracasos que haya tenido, cuál es el tema, pero me ha estado comentando que tiene muchas historias de éxito. ¿Alguna que sea la que más le haya llenado de satisfacción? En forma personal, pues yo trabajé para varias empresas después de egresado. Siempre me dediqué a tratar de formarme en estudios, en conocimientos. Después de un tiempo empezamos a aplicarlo en nuestras propias ideas y emprendimientos y hasta la fecha pues se ha consolidado un grupo en el cual nada más me toca ser director técnico ya, ¿no? Ya se ha incorporado más personal para tratar de apoyarnos en la administración, en lo financiero, en otros aspectos técnicos. Eso lo hemos tratado de compartir con más gentes. Aquí no sé si pueda yo decir marcas o nombres, pero sí, por ejemplo, tenemos a nuestros amigos de 314 que han estado prácticamente desde hace 14 años en el mercado, incursionando en el sector pecuario con la producción de carne de pollo, de huevo, de quesos, otros productos pecuarios que ellos han hecho como más especializados y no se diga en la horticultura, ¿no? Para gourmet. Y así tenemos a varios productores pequeños, muchos no han registrado su marca, pero que cuando hablamos con ellos pues nos cuentan, ¿no? De que antes no existía esa motivación. Tengo un amigo que es ingeniero civil y dejó su carrera por problemas de oferta de empleo y de obras con el gobierno. Actualmente pasa ya de 5,000 aves. Y me comenta de que él se dedicó ya mejor exclusivamente a la producción de huevo de este tipo y sus hijos ya se involucraron en el negocio, ¿sí? El amigo don Porfirio del Muelle, ¿no? Que ha estado incursionando en esto y se metió a la avicultura y a la producción de hortalizas. Ahorita está también incursionando con el cordero y vemos que ha tenido un crecimiento y una persistencia lo largo del tiempo. Y así hay varias empresas, de la clientela que tenemos de que comenzaron con poquitas aves y ahorita pues es su negocio, ingreso principal. Te comentó algo, la sucesión generacional.
Creo que es muy importante para cualquier empresa saber ceder el paso a las nuevas generaciones de jóvenes que están egresando. Obviamente que tengan el espíritu y el ímpetu de dedicarse a nuestra noble carrera y trabajo. Importante porque pues, vienen egresados con otra forma de educación, ¿no? Otras ideas, vienen más modernos, traen más herramientas. Y si se encaminan bien, pues sin duda alguna a ellos les va a tocar crecer más el negocio, crecer las empresas, apoyar a más gente en el sector, pues para que Oaxaca logre producir por lo menos una parte y que no seamos un estado que aparece en el mapa que no producimos prácticamente nada. Si buscamos eso en los censos, pues no aparecemos en la avicultura, ni en la porcicultura, ni en otras especies, ¿no? Si tienen los buenos apoyos en algún momento este tipo de producciones, sin duda alguna, tarde o temprano vamos a aparecer de nuevo en censos. Ingeniero, ¿y ahora podría platicarme cómo es el proceso de crianza y cómo es que le asegura a su cliente que va a recibir una gallina de calidad? Ok, las aves para ser recibidas deben tener una caseta con una desinfección muy precisa, con medidas de sanidad que le llamamos bioseguridad por la protección de la vida del ave, para que la inversión garantice de que podamos también nosotros tener una utilidad y entregar un ave de alto valor genético con los cuidados mínimos necesarios para que el cliente no tenga problemas. Esto conlleva recibirlas con una temperatura ideal de 33 grados centígrados durante su primera semana. Se va aminorando al paso de las semanas. Se gasta mucho en calefacción artificial mediante el gas LP y criadoras, una nutrición exageradamente bien balanceada, son estándares del 22% de proteína, 23%, 3.200 kilocalorías en el alimento de energía. Si podemos, incluimos productos como probióticos, aditivos que mejoren el desempeño del ave desde que llega. Es un ave que viene sin la mamá, nació en una incubadora, viene muy estresada, a veces con 48 horas de haber nacido, y le proporcionamos el mejor confort posible de temperatura, de nutrición, un agua temperada con antibióticos, electrolitos, vitaminas. Una vez que empiezan a crecer, empieza el calendario de vacunación. Y se vacunan de acuerdo a las enfermedades que hay en la zona o a la zona a la que se vayan a trasladar posteriormente. Los clientes las adquieren desde la 4ª semana de edad, algunos de un día de edad sí ya pueden criarla, 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas. Las aves de alto valor genético, hablando en lo que es la postura comercial, rompen postura por ahí de las 18 semanas a las 20 semanas de edad, alcanzando picos de producción desde las 26 semanas hasta la semana 32 muy tardío. Son aves que tienen un potencial de rebasar mínimo el 94% de postura, con algunos estándares del 98%, 97%, y con una persistencia que es la cantidad de semanas que están arriba del 90%, de 30 semanas arriba del pico de postura. Cuando el ave es bien manejada durante su crianza y su producción, los estándares llegan incluso hasta rebasar en producciones semi-tecnificadas. Hemos comparado con otras empresas grandes de gran volumen que se obtienen mejores números a nivel de granjas pequeñas que en las granjas grandes. Son aves de bajo consumo de alimento, hablamos que 115 gramos a 120 gramos para producir un huevo al día. Con picos de postura del 97%, con una capacidad superior a 400 huevos por ave al término de su ciclo, que incluso pueden seguir produciendo después de una pelecha o una muda forzada y se les alarga 6 meses más su producción. Entonces tenemos casos de aves aquí en Oaxaca que están llegando hasta las 110 semanas de edad produciendo todavía con números aceptables. Y obviamente tienen que ser vendidas por necesidad económica, pero ellas todavía siguen produciendo huevo, aunque sean el 65%, el 70%. ¿Cuál es nuestro trabajo? Garantizar que todo el proceso de crianza sea correctamente bien llevado. Desde la recepción, que es muy delicada, porque puede haber mucha mortalidad, porque el ave, recuerden, dije que vienen sin la mamá. Nacieron en una máquina, son transportados en cualquier vehículo, se estresan,
llega a una caseta en la que se reciben parvadas de 5,000, de 10,000 aves juntas, y que tienen que aprender a comer y a tomar agüita por su cuenta y a calentarse. Y después viene el proceso de corte de pico, que es un mal necesario para que las aves no se lastimen en caso de que haya una deficiencia nutricional o una deficiencia de manejo, que es muy importante. Y posteriormente el cuadro de vacunación, que también es traumático, porque sí hablamos de inyecciones múltiples a lo largo de la vida del ave, punciones alares o vacunaciones oculares. Pero esto es necesario para que el productor, una vez que reciba a sus aves, simplemente se dedique a darles el mejor manejo posible y el mejor manejo posible. Y revacunaciones ya son más sencillas, son al agua. Esto para que logre obtener los estándares que se les está indicando, que pueden ser los mínimos necesarios y que sea rentable para ellos. Recuerden, el huevo es el alimento más barato a producir actualmente. O sea, es el más barato y el que soluciona el hambre en menos de 5 minutos. O sea, un par de huevitos en el desayuno, aportamos un alimento muy sano, inocuo, muy recomendado actualmente por nutriólogos y que satisface a bajo precio el hambre de una persona. Ok, esto es en cuanto a las gallinas de postura, que son las que nos dan los huevos. Pero también tenemos los pollitos que nos podemos llevar a engorda. ¿Me podría platicar un poquito acerca de eso? Actualmente el pollo de engorda tiene un ciclo de vida muy corto, por desgracia. Son aves que se sacrifican desde las 5 semanas, 2 días, en el caso de las aves de tipo rosticero. Se sexan, machos y hembras por aparte. La hembra es la que se manda a rosticero y el macho se queda un poquito más de carne, pero se sacrifican a las 7 semanas. Realmente son aves que no tienen mayor vida de mercado, con unas conversiones de alimento increíbles. Me refiero a la cantidad de alimento que consume para producir 1 kilo de carne, inferiores a 1.9. Ahorita están en conversiones de 1.7, en algunos casos 1.6, con alimentos de alto valor nutricional. Me está convenciendo a pasarme a mi cultura, ingeniero. Okay. Pues no está mal diversificar. O sea, es un negocio muy rápido. Hablamos en el caso del pollo de engorda, 7 semanas para retorno de la inversión. En el caso del pollito de un día, son 21 días de incubación. Más corto todavía. En el caso de la gallina, después de 5 meses de crianza, 6 meses de crianza, la producción de huevos diaria. Invierte uno en el alimento y en el mismo día está el huevo puesto, ¿no? El retorno de inversión en la avicultura es a muy corto plazo. A corto plazo. Pero son negocios que son proporcionales al riesgo, lo que dije hace rato. O sea, a un huevo se le puede quizás ganar 1 peso, 2 pesos según el precio de venta, o en el caso de las grandes granjas, pues es por kilos, ¿sí? A mayor volumen de venta, los ingresos van disminuyendo en cuanto a utilidad por pieza vendida, porque nos vamos a kilos y a mayor oferta de mercado y menores demandas. En el caso de la producción de huevos de tipo de traspatio, tienen mayores valores de venta. Tengo clientes que venden mínimo un huevo en 2.80, en 3.50, en 5 pesos la pieza. Producido con alimentos de este tipo de inocuos, me refiero a eso, con materias primas de origen vegetal, no se ocupan harinas de origen animal, le han conferido al huevo un sabor muy agradable, que es lo que notamos que han hecho que mucha gente prefiera comprar esos huevos a cualquier cliente que vean, a cualquier proveedor que vean cerca de sus casas, que consumir huevo blanco. Y esto está migrando también a restaurantes y a cocinas de gourmet por el sabor que le confieren al alimento que están produciendo. Aquí algo muy interesante que estoy observando es que usted habla desde la experiencia. Me hablaba de unos parámetros que yo dijera 98% de postura, por ejemplo, pero usted ya lo vivió, ya lo experimentó, lo tiene bien sustentado. Sí, bien sustentado, sin duda alguna. No es lo mismo la nutrición de aves en jaula a la nutrición de aves en piso. Hay un mayor gasto energético, un mayor gasto proteico, que hemos intentado hacer dietas que logren satisfacer las demandas de un ave en piso. Y al hablar de menos volúmenes, la productividad aumenta, sin duda alguna. ¿Cuántas etapas de alimentación entonces podríamos tener en una gallina?
Desde la crianza es un inicio, un crecimiento. Algunas empresas ocupan prepostura, otros postura directamente. La gran mayoría en Oaxaca ocupan una sola fase para la nutrición de la postura. Lo recomendable es que se usaran 2 o 3 fases de alimentación porque reducen costos. Pero ¿qué hemos notado nosotros? Que muchos productores prefieren una sola fase porque al final la gallina en su vida menos productiva da un huevo muy grande. Y en Oaxaca el huevo se vende por pieza. Entonces tiene mucho más valor de reventa piezas de huevo grande que piezas de un huevo estándar. Hablamos de huevos al arranque de 52 gramos y después se estandariza 62 gramos para venta de huevo comercial, para consumo de huevo de plato. Pero he estado hablando con algunos productores y llegan a tener huevos de 70 gramos, 75 gramos en la vida final de la gallina y que son los que venden a mejores precios. Entonces prefieren sostener este tipo de parvadas con alimentos en fase 1 que migrar a una fase 2 para reducir el tamaño de huevo. Okay. Y por eso hemos visto parvadas que están llegando a 110 semanas de edad, mínimo 90 semanas. En comparación con marcas comerciales de bajo precio, pues hemos visto parvadas fracasadas a 65 semanas de edad, que para este tipo de aves es muy poca vida útil y por ende un fracaso comercial. Ingeniero, y ya para terminar, si pudiera dejar una semilla sembrada en todas las personas que nos escuchan, ¿cuál sería? Que nunca desistan de sus sueños. Con perseverancia y conocimientos, que si no los tienen, que los adquieran a través de las personas indicadas, pero les puedo garantizar que sí pueden llegar a tener un negocio que los soporte económicamente y que resuelvan su situación, siempre y cuando les apasione el mundo de la avicultura. Ok, Inge, pues ha sido un placer estar platicando esta tarde con usted, pero estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.